4 de diciembre de 2024, Manhattan. Un hombre con traje de color azul oscuro camina despreocupado frente a la entrada del Hotel Hilton. No es consciente de que, por detrás, un encapuchado con la cara tapada lo está persiguiendo con sigilo. Llegado el momento, el encapuchado levanta un arma y dispara 3 veces, 2 en la espalda y 1 en la pantorrilla derecha. Después de eso, huye en bicicleta. El hombre de traje azul fallece en el hospital y todo Estados Unidos se vuelve histérico. Se trata de Brian Thompson, CEO de United Healthcare, la mayor aseguradora de salud de todo Estados Unidos, y está claro que es un ataque premeditado y un aviso a las élites que se lucran en uno de los negocios menos escrupulosos. Según la reconstrucción de la escena, gracias a las cámaras de seguridad y a testigos, como esta pobre mujer que todavía tiene que estar traumatizada, el atacante huyó en bicicleta por Central Park. Así como lo veis, el atacante pudo escapar tan tranquilo en bicicleta por Central Park. Ahora, si os preguntáis cómo es posible que después de pegar 3 disparos en mitad de Manhattan no estuviese la policía y en cuestión de segundos, hay que comentar que el arma utilizado llevaba acoplado una especie de silenciador. Una de las primeras hipótesis del Departamento de Policía de Nueva York era que habría utilizado el B&T Station 6, una pistola de 9 milímetros con unas capas de goma en el cañón que hacen que la bala pase de velocidad supersónica a subsónica, lo que reduce mucho el ruido del disparo. La policía también encontró en Central Park la mochila que presuntamente llevaba el atacante, y para sorpresa de todos, la mochila estaba llena de billetes de Monopoly. Para este momento, Internet ya era un hervidero. ¿Cómo pudo hacerlo en medio de Manhattan y escapar? ¿Era un profesional? ¿Qué significan los billetes de Monopoly? Mientras tanto, en el canal de YouTube de Garand Thumb, un grupo de expertos y aficionados a las armas analizaron las imágenes y descartaron que el atacante hubiera utilizado una B&T Station 6. Por la forma que tenía de recargar tras cada disparo, lo más probable era que se tratara de una pistola a la que habían añadido un silenciador casero, probablemente creado con una impresora 3D. Las primeras noticias no hicieron más que avivar el escándalo. Las balas llevaban grabadas las palabras Deny, Defend, Depose. Negar, defender y deponer, una referencia a las 3 estrategias que utilizan las aseguradoras para evitar tener que pagar cuando toca pagar. Tú pagas tus cuotas religiosamente y cuando te toca reclamar el seguro, lo primero que hacen es deponer o demorar. Rellena todo este papeleo. ¿Que lo haces? Te rechazan. ¿Que reclamas? Se defienden. Todo parecía indicar que, en efecto, el atentado contra el CEO de la principal aseguradora de los Estados Unidos no era un simple ataque personal, sino una crítica extrema a toda una industria que genera más de 900.000 millones de dólares al año. Y el ejecutor de la crítica parecía ser un joven de 26 años con grandes similitudes con Theodore Kaczynski, alias Una Bomber. Brian Thompson vivía con su mujer y 2 hijos en esta casa de aquí, un chalet de cerca de $1 millón en Maple Grove, Minnesota. Un barrio de gente acomodada como él, que tenía un salario base de $1 millón anuales, pero que con las bonificaciones podía llegar hasta los 9 millones anuales. Según su mujer, Brian era un hombre increíblemente amoroso, generoso y talentoso que verdaderamente vivió la vida al máximo y tocó innumerables vidas. Lo cierto es que Brian Thompson era un hombre trabajador y exitoso. Estudió dirección de empresas en la Universidad de Iowa. Después trabajó durante casi 7 años en la firma de consultoría PricewaterhouseCoopers, una de las conocidas Big Four, y llegó a tener un puesto de gerente. De ahí, con 29 años, pasó a United Healthcare y fue todo un currante. Empezó trabajando en roles financieros y estratégicos y poco a poco fue ascendiendo hasta que, 17 años después, en 2021, se convirtió en el CEO de la empresa a sus 46 años. Y en este punto, Brian Thompson ya es millonario, es el padre de una feliz familia y todo parece ir bien, pero realmente en su trabajo nada va bien. Es decir, sí, a nivel económico todo va para arriba, pero en la vida no todos son números. Y para entender de qué estamos hablando, tenemos que explicar brevemente cómo funcionan los seguros de salud privados. Un individuo paga una cuota mensual o anual a la aseguradora, que en Estados Unidos puede costar en torno a los $500 mensuales. Evidentemente esto puede variar dependiendo de los diferentes planes, pero $500 es una cifra cercana a la media.
Por esos $500 al mes, dependiendo del plan, hay cobertura para diferentes enfermedades, y aunque en España solemos pensar que solo nuestra seguridad social trata las enfermedades graves, en Estados Unidos está la ley ACA, también conocida como el Obamacare, que entre otras cosas regula los servicios que deben cubrir estos seguros. Y sí, en teoría, enfermedades como el cáncer u otras enfermedades graves se tienen que cubrir. Ahora, por mucha ley y regulaciones que se hagan, este negocio no deja de tener un lado muy turbio. En el libro Delay, Deny, Defend, escrito por Jay Feynman, se describe cómo las aseguradoras han adoptado una serie de estrategias para que su negocio sea muchísimo más rentable que cuando se creó. La subida en el valor de sus acciones que ha tenido United Health Group es bárbara, y en parte esto es gracias a la estrategia del Deny, Delay, Defend. El primer paso es el delay, esperar, retrasar, y para que entendáis cómo funciona esto, os voy a poner un ejemplo que me ha pasado a mí este año y que creo que a muchos de vosotros también os habrá pasado. Estoy teniendo algunos problemas con las manos. Teclado, ratón, muchas horas de movimientos repetitivos. Fui a la Seguridad Social y la médica me dijo, eso es del trabajo, o sea que tú tienes que ir a la Mutua. La Mutua es un seguro privado con un convenio con el Estado. Yo, de los 626 euros que pago todos los meses a la Seguridad Social, una parte va de manera indirecta a pagar ese seguro privado. No es una decisión mía, sino que es un convenio, supongo que para proteger al trabajador, por supuesto. Entonces, ordenado por la médica, voy a la Mutua y me dicen que, así como así no me pueden atender. Primero necesito una ficha de mi actividad empresarial, una evaluación de riesgos laborales de mi empresa y otro papeleo que hay que rellenar. Que yo solo soy un autónomo que trabajo desde casa, da igual. Necesito tener todas esas fichas. Total, que pierdo todas las horas que hagan falta para crear unos documentos a voleo que no sirven para nada. Y me dicen, vale, pues te atendemos dentro de una semana. Cuando me atiende la médica de la Mutua me dice, esto te duele, y esto, y ya está. Me dice, vale, gracias. Y le digo, ¿entonces me vais a hacer alguna prueba o algo? Me dice, no, ahora con lo que he visto vamos a realizar un estudio para determinar la causa de lo que tienes en las manos, para ver si es del trabajo o no. Entonces yo le digo, ya, pero si todavía no sabemos lo que tengo en las manos. Me dice, da igual, te llamamos dentro de una semana. Seguimos retrasando la cuestión. Entonces dentro de una semana me llaman la Mutua. No, me llama la Seguridad Social para decirme que ellos paralelamente han hecho otro estudio y han determinado que efectivamente lo que tengo en las manos es una cosa del trabajo, aunque nadie realmente sabe lo que tengo en las manos. Pero bueno, según la Seguridad Social es la Mutua quien debe cubrirlo. La cuestión es que la Mutua no me llama, entonces llamo yo a la Mutua y me dicen, sí, la semana que viene te llamamos. Seguimos retrasando. Total que al final consigo hablar por teléfono con la médica y aquí entra la segunda parte de la estrategia, el no. Denegado. Lo siento, pero no vamos a cubrir esto por determinadas razones. En mi caso lo que me dijeron era que yo era muy joven como para tener algo grave generado por el trabajo como el síndrome del túnel carpiano y que por lo tanto tenía que ser por otras causas no relacionadas con el trabajo. Como comprenderéis, yo en esos momentos estaba bastante cabreado por muchas razones, entre otras cosas por hacerme perder mi tiempo y hasta estuve a esto de hacer un vídeo de la maldita estafa de la Mutua. Pero bueno, al final se me pasó el calentón. Pero imaginaros lo que debió de sentir una persona a la que le destrozó la casa un huracán y la aseguradora le negó la cobertura porque su póliza cubría tormentas pero no inundaciones. Este es un caso real que aparece en el libro de Feynman y que nos lleva al tercer paso de las aseguradoras, defender. En este caso, la aseguradora se defendió para no pagar y la víctima tuvo que pagar a expertos independientes y litigios que duraron meses para demostrar que la casa recibió los daños por la tormenta antes de que comenzaran las inundaciones. Al final, la aseguradora pagó, pero solo una parte. En el libro Feynman expone diferentes ejemplos como un seguro de vida que no se cobró porque el fallecido no informó de que tenía hipertensión, aunque esto no tuviera nada que ver con la causa de la muerte, un seguro de coche que negó la cobertura porque el asegurado se había cambiado de domicilio y no lo había actualizado, o un seguro de salud que no pagó un tratamiento de cáncer porque lo consideró experimental, a pesar de ser recomendado como estándar en la comunidad médica. Imagínate que en uno de estos peores momentos en los que puedes tener una enfermedad grave como un cáncer o algo que puede que te mate, la política estándar de la compañía sea retrasar, llenarte de papeleo cuando precisamente tiempo no te sobra. Después de rellenar el papeleo, rechazarte y si insistes, defenderte. Unas políticas así en un país como Estados Unidos, que depende mucho de estas aseguradoras privadas, han terminado creando un ambiente muy cabreado. En julio de este año, un grupo de personas se congregó frente a las oficinas de United Healthcare en Minnesota.
Para protestar contra las prácticas de la aseguradora, la situación se tensó tanto que hubo 11 arrestados, pero el odio contra United Healthcare se estaba gestando desde hacía tiempo. Resulta que estaban utilizando una inteligencia artificial para denegar las solicitudes de sus asegurados. Parece ser que el algoritmo de United Healthcare en el 90% de los casos recomendaba rechazar o apelar las solicitudes de cobertura. Y aquí tenemos que hablar de otro concepto, la previa autorización. La previa autorización es el paso que da una aseguradora antes de cubrir el coste de un tratamiento. Consiste en investigar si un procedimiento propuesto es médicamente necesario y cumple con los criterios de cobertura del plan de salud antes de que se permita o se pague. Como ya hemos dicho, el Obamacare introdujo bastantes mejoras para que el ciudadano pudiera tener acceso a un sistema sanitario asequible. Por ejemplo, se prohibía a las aseguradoras que cobraran 3 veces más a la gente mayor que acumula problemas de salud que a los jóvenes que están sanos. También se prohibía retirarle a nadie su cobertura por su condición de salud. Estas regulaciones son buenas para proteger a la asegurado, pero claro, las aseguradoras no se iban a quedar tan contentos. Un artículo de la revista Forbes del 2020 relataba cómo los costes medios de algunos planes habían subido un 27%, y a la vez que los precios han aumentado, las denegaciones de cobertura también. Según un informe del Senado, por ejemplo, la tasa de denegación de cobertura a personas mayores que habían sufrido caídas o derrames cerebrales aumentó hasta el 22,7% en 2022. En el 2020 era del 10,9%. Por cierto, United Healthcare es el top 1 de las aseguradoras en lo que respecta a rechazar solicitudes. El 32% de las solicitudes son rechazadas. Y así es como llegamos al fatídico día del 4 de diciembre en Manhattan, en el que un encapuchado con un extraño arma disparó 3 veces al director ejecutivo de United Healthcare. Huyó en bicicleta y nadie supo quién era, hasta 5 días después. Su nombre era Luigi Mangione y tenía algo que decir. Esto es injusto y un insulto al pueblo estadounidense y a la experiencia vivida. Antes de continuar, me preocupa que ahora los CEOs estén en peligro y que el último meme del canal sea que Lord Draur es el CEO de Proton. Yo no soy el CEO de Proton, pero entre nosotros sí que hay una relación muy cordial y por supuesto comercial por el que me dan descuentos para vosotros a cambio de financiar mis vídeos. A través de mi enlace tendréis hasta 3 meses gratis en su VPN, que es el que yo mismo utilizo y recomiendo. Una VPN sirve para ocultar tu dirección IP y para crear un túnel de seguridad entre tu dispositivo e internet. Esto no te va a convertir en hacker, pero es muy útil a la hora de conectarte a Wi-Fi públicas y en el caso de Proton es más útil aún porque tiene una función para bloquear anuncios de páginas web. Ya sabéis que es muy importante que la VPN que elijáis sea de confianza, porque si no alguien podría estar quedándose con vuestros datos. En este sentido, Proton es un proyecto de código abierto creado por unos científicos del CERN y en el que confían muchos periodistas y expertos en ciberseguridad. Te dejo un enlace en el comentario fijado para que veas su oferta y desde aquí agradezco a Proton por todas las colaboraciones que hemos hecho a lo largo de este año, porque a mí me ha servido para mejorar y disfrutar de cada vídeo, y el año que viene habrá más y mejor. Y ahora sí, continuamos. Aunque el tirador consiguió escapar en bicicleta por Central Park y de paso dejar en evidencia al Departamento de Policía de Nueva York, estamos en el 2024 y basta con una milésima de segundo para que tu cara aparezca grabada en una cámara de seguridad. El Departamento de Policía de Nueva York ofreció una recompensa de $10.000 para quien pudiera dar cualquier información sobre el tirador y difundió esta foto, donde se le ve sonreír a la recepcionista de un albergue juvenil en Manhattan. A partir de ese momento era cuestión de tiempo que alguien reconociera al tirador. En Estados Unidos no se hablaba de otra cosa, así que pronto algún conocido podría identificarlo. Pero no fue tan fácil. Un antiguo compañero de clase del tirador ni siquiera lo reconoció cuando vio la imagen por primera vez. When I saw the photo, I thought it was like a 35-year-old guy, but I had no hindrance that it was him. No fue hasta 5 días después cuando la policía recibió una llamada desde aquí, un establecimiento de McDonald's en Altoona, un pueblito de Pensilvania. Según las cámaras de seguridad, el tirador comió unas patatas fritas en una mesa del McDonald's y uno de los empleados, tras reconocerlo, llamó a la policía. Al parecer, cuando la policía llegó, el sospechoso se puso muy nervioso, normal, porque con él llevaba carnés de identificación falsas, un manifiesto de 3 páginas en contra del sistema de aseguradoras privadas de los Estados Unidos, y el arma que había sido utilizada en el asalto. En cuestión de horas, ese establecimiento del McDonald's estaba recibiendo cientos de reseñas negativas y a
amenazas hacia el trabajador que había llamado a la policía. Internet se había vuelto loco. El tirador era un héroe. Cuando se conoció el nombre del sospechoso, las redes sociales se inundaron de todo tipo de detalles e informaciones sobre el susodicho, Luigi Mangione. Un joven de 26 años, en forma, atractivo. Un nutricionista hizo un vídeo especulando si su físico era natural o no. Otros encontraron su perfil de Goodreads, una red social para reseñar libros, y resulta que tenía como pendiente el Mein Kampf y le había dado un 4 de 5 al Manifiesto de la Sociedad Industrial y su Futuro, de Unabomber, uno de los terroristas más conocidos de la historia de los Estados Unidos. Como curiosidad, el perfil ahora es privado, pero podemos acceder a él mediante archive.org y ver todos los libros y todas las reseñas de Mangione. Esto es lo que escribió sobre el manifiesto de Ted Kaczynski, Unabomber. Es simplemente imposible ignorar lo acertadas que resultaron muchas de sus predicciones sobre la sociedad moderna. También le dio me gusta a esta cita de Ted Kaczynski. El concepto de salud mental en nuestra sociedad se define en gran medida por la capacidad de un individuo para comportarse de acuerdo a las necesidades del sistema y hacerlo sin mostrar signos de estrés. Por si no lo sabes, Ted Kaczynski era este hombre de aquí, un hombre extremadamente inteligente, doctor en matemáticas, que se convirtió en un lobo solitario que enviaba cartas bomba a académicos con el fin de detener el progreso tecnológico. La historia de Ted Kaczynski es larga y compleja, incluye una serie de experimentos de la CIA y una interesante investigación del FBI, y no vamos a entrar en eso en este vídeo porque en todo caso se merecería un vídeo propio, dejadlo en los comentarios si lo queréis. Pero la cuestión es que los medios han creado un paralelismo muy interesante entre Luigi y Ted Kaczynski, el manifiesto. En su momento, cuando Ted Kaczynski escribió el manifiesto de la Sociedad Industrial y su Futuro, se lo envió a los medios de comunicación y les dijo que si publicaban el manifiesto dejaría de cometer atentados. Evidentemente, la primera respuesta de los medios y del FBI era un no por el dilema ético de dar voz a una ideología tan extremista. Pero luego pensaron que publicando el manifiesto a lo mejor alguien podría reconocer la forma de escritura y las expresiones de Unabomber. Y ahí es cuando el FBI dio el permiso para publicar el manifiesto y el hermano de Ted Kaczynski lo reconoció. Pero volviendo a Luigi Mangione, he estado buscando el manifiesto y los medios de comunicación solo hablan de que es un manifiesto escrito a mano de 3 páginas y solo incluyen algunas citas. Al final lo encontré en el Substack de un periodista llamado Ken Klippenstein y la verdad no es un manifiesto, es una carta. No os la voy a leer entera porque tampoco es tan interesante, solo habla de que actúa en solitario y despotrica del sistema de salud de los Estados Unidos. A lo mejor aquí los medios de comunicación han sido un poco perretes, ¿no? Hablando de que hay un supuesto manifiesto y publicando unas pocas citas, así lo acercan a la figura de Unabomber, pero luego realmente el manifiesto de 3 páginas serán 3 servilletas del McDonald's, porque vamos, eso más bien es una carta. Y ojo, eso no quita que el personaje de Luigi Mangione sea realmente interesante y que haya generado esa fascinación en internet. Para empezar, Luigi viene de una conocida familia de origen italiano. Su abuelo, Nicolas Mangione Sr., se hizo millonario con un montón de negocios que incluían complejos turísticos, campos de golf, residencias de ancianos y hasta una emisora de radio. Luigi estudió en el Instituto Gilman School, un colegio privado solo para varones que cuesta unos $30.000 al año por alumno. Ahí fue un alumno excepcional, incluso fue el elegido para dar el discurso de graduación. Uno de sus excompañeros habla así de él. He was like a leader in our class, so he was in many clubs. He was also like a soccer player as well. But everyone just knew him as like a quiet, reserved, nice kid, and he was obviously really intelligent. Después del instituto estudió en la Universidad de Pensilvania y obtuvo una licenciatura y una maestría en ciencias de la computación. Eso le llevó a trabajar en el desarrollo de Civilization 6, un tremendo juegazo. Y luego se especializó en ingeniería de datos y terminó trabajando en Honolulu, Hawái, donde hacía surf y viajaba y esas cosas. Al menos hasta que sufrió una lesión de espalda y tuvieron que operarle. Hay una foto en su cuenta de Twitter que parece mostrar una radiografía de la intervención. Al parecer Mangione sufría de mucho dolor y una patología conocida como espondilolistesis, una condición que afecta a las vértebras de la columna causando un deslizamiento o fractura de las mismas. Todo esto se supo a raíz de sus publicaciones en Reddit con el usuario Mr. Cactus. Por cierto, ¿veis esta foto que tiene aquí en Twitter? Es Breloom, un Pokémon que corresponde al número 286 en la Pokédex. Cosas de frikis. El tema es que hay un versículo de la Biblia que es Proverbios 28:6,
Es mejor ser pobre y honesto que rico y deshonesto. Por cierto, ¿sabéis cuántos tweets ha publicado Mangione? Exacto, 286. Pero no termina aquí. El código 286 es un código que utilizan los seguros para denegar servicios no cubiertos por la póliza. Y ya para rematar, el McDonald's donde le pillaron a Mangione está a 286 millas de donde ocurrió el ataque. Evidentemente, esto solo puede significar una cosa. Mangione es iluminado. No, a ver, esto hay que cogerlo con pinzas. Dicen que el McDonald's tampoco está exactamente a 286 millas y además han sacado este recibo que se supone que Mangione justo habría gastado $2,86 en el McDonald's por un café, pero esto es evidentemente falso porque en las cámaras se le ve comiendo papas. Pero sí que parece que Mangione quería crear una especie de simbolismo con este número. Por cierto, ¿os acordáis de los billetes de Monopoly de su mochila? Pues la versión del Monopoly de Estados Unidos tiene la casilla de Pennsylvania Railroad, que casualmente tiene una estación en Altoona, donde estaba el McDonald's. Esto para mí es un poco enrevesado, pero Dios, no me negaréis que esto es carne de cañón en internet. Así que así estaba Luigi, con dolor de espalda y haciendo cosas en Twitter. Y después desapareció. Así lo relatan sus familiares y amigos cercanos. Antes de que llegara el 4 de diciembre, el día del ataque, nadie supo de Luigi durante 6 meses. De hecho, su madre había denunciado su desaparición en la policía de San Francisco porque no había podido contactar con él desde julio. Probablemente durante ese tiempo estuvo preparando el ataque. De hecho, en el arresto, la policía encontró una libreta en la que planteaba realizar el atentado mediante una bomba, pero descartaba esa idea porque podría causar daños colaterales. Al final decidió utilizar un arma de fabricación casera. Se parece a una Glock, pero en parte se fabrica mediante una impresora 3D. En concreto se trata de un FMDA 19.2, uno de los primeros diseños estilo Glock fiable y funcional, y el de Luigi en concreto era una modificación creada por un usuario llamado Chairman One, que crea diseños de este tipo de Ghost Guns o armas fantasma y no quiere ser relacionado con el caso. Se sabe que es el diseño de Chairman One por la textura que tiene la empuñadura. Por cierto, por si te lo estás preguntando, este tipo de armas se llaman Ghost Guns y se fabrican a partir de kits o piezas individuales, a menudo creadas con impresoras 3D y a veces sin número de serie. Y su legalidad es un poco compleja, dependiendo del estado. Hay diferentes regulaciones y prohibiciones y en algunos casos sí que es verdad que su fabricación y posesión puede llegar a ser legal, pero este tema es un mundo y evidentemente en Estados Unidos tiene detrás un debate tremendo que viene de la segunda enmienda y en el que no vamos a entrar, pero ya os podéis imaginar que hay un grupo bastante grande que está a favor de ello. Una vez estuvo preparado, Luigi viajó hasta Nueva York y... Inmediatamente después de conocer la identidad del tirador, Internet se llenó de memes. Esto es inevitable, es frívolo y si eres sensible a estas cosas no deberías seguir viendo el vídeo. Pero lo tengo que contar porque forma parte de la historia y es un reflejo de cómo la opinión pública se ha volcado con las ideas de Luigi Mangione. Algunos son memes chorras, como este que dice que si eres un abogado llamado Mario tienes la oportunidad de hacer la cosa más graciosa de la historia. O este que dice... Internet cuando conoce a Luigi Mangione. Oh no, que no te pille la policía, eres demasiado sexy, jaja. Y lo cierto es que este es un fenómeno demasiado común. Cuando un asesino es guapo, la gente se obsesiona muchísimo con él. Aquí ocurrió lo mismo con Daniel Sancho y ya tiene un documental y están preparando una serie. Aquí dicen que Luigi Mangione ha destronado a Stalin en cuanto a la foto policial más sexy de la historia y un meme de las ideas políticas del tirador. Literalmente todas. Pero memes aparte, la cosa está bastante caliente. Después del ataque empezaron a aparecer carteles de Se Busca con las caras de diferentes CEOs y junto a la de Brian Thompson que aparecía tachada. Algunas empresas han quitado las imágenes y la información de sus directivos de sus páginas web y están aumentando su gasto en seguridad privada. Están preocupados, hay miedo. Hace unos días, la aseguradora ABCBS tenía planeado incluir una nueva política que limitaba el tiempo de anestesia que cubrían sus planes en cirugías y otros procedimientos médicos. Después de lo ocurrido con el CEO de United Healthcare, han decidido dar marcha atrás. Por cierto, he visto que en una tele de Miami han sacado esta imagen como un nuevo ataque a un CEO, en este caso al CEO de Enron, pero parece más una campaña de cachondeo porque solo es un chaval que ha comprado los derechos del nombre de Enron, no es Enron de verdad. Lo que sí es cierto es que han detenido a una mujer en Florida por discutir con su aseguradora por teléfono y decirles delay, deny, depose, vosotros sois los próximos. La señora se ha disculpado y ha dicho que no iba en serio, pero la han arrestado y se enfrenta a cargos de amenazas de terrorismo o tiroteo masivo.
no está el horno para bollos. Por otra parte, he estado viendo un vídeo de Platzi que argumentaba con datos que United Health Group solo obtiene un beneficio del más o menos el 10%, por lo que incluso si no recogiera sus beneficios, las coberturas solo podrían aumentar un 10%. Estados Unidos es uno de los países que más gasta en sanidad y sin embargo su esperanza de vida es similar a la de un país de Latinoamérica. La cuestión es que en Estados Unidos los problemas de obesidad y adicción son exageradamente superiores y por eso los gastos médicos son prácticamente incontrolables. La verdad es que son argumentos interesantes y que hay que escuchar, pero bueno, yo voy a dar brevemente mi opinión y es que para mí hay algunos negocios que son solo negocios, como por ejemplo vender bolígrafos, que pueden ser solo cifras, y hay otros que son mucho más humanos. Por ejemplo, se me ocurre el alquiler y la vivienda. Ese negocio va a afectar de manera muy directa a cómo vive el individuo que recibe en este caso ese servicio. Lo mismo opino sobre la salud. Yo creo que estos negocios se pueden hacer, pero se tienen que hacer de una forma muchísimo más humana que, por ejemplo, vender bolígrafos. Y si no lo vas a hacer con esa humanidad, mejor no entres. Y tener políticas de retrasar las solicitudes para que tus asegurados se cansen y así no cobren, cuando tus asegurados son precisamente gente con algún tipo de enfermedad, eso no es para nada humano y ya se ha visto en internet la reacción que ha generado. Y creo que la mayor consecuencia que ha tenido lo ocurrido el 4 de diciembre, aparte por supuesto de que se arrebató una vida, es el debate que se ha puesto sobre la mesa. Es la tensión que se ha creado para mejorar lo más importante en esta vida. Y bueno, la verdad es que no sabía cómo acabar este vídeo. No soy un experto en el sistema sanitario de los Estados Unidos y no voy a sacar ninguna lección política, ni revolucionaria, ni nada de aquí. Solo soy un humilde cuentacuentos que intenta informarte de las historias más truculentas de la forma más objetiva posible. Como por ejemplo la historia de Jimmy Zong, que robó millones en Bitcoin de una dark web y vivió a cuerpo de rey hasta que se enteraron mis amigos, los de Hacienda. Sí, haz clic en la imagen porque la historia es bastante rocambolesca y recuerda que tienes un enlace con descuento para la VPN de Proton abajo. Hasta ahora.